Buenos días, soy Mirko Álvaro, profesor de inglés del Centro Cultural Federico Chueca. Dentro de la sesión 2 vamos a empezar a hablar de lo que vamos a impartir dentro del curso de conversación. En este caso, en la sesión de hoy, lo que trabajamos es, como hemos trabajado todos los jueves, cogemos el libro A Trip to London, y hoy vamos a leer un poco sobre el tema de la situación que vemos un poco el tema de los lugares más característicos, principalmente de Londres. Planteo un poco a los alumnos, como siempre hago todos los jueves, que me vayan comentando, pues un poco, si alguno, me imagino que en general la mayor parte de ellos han visitado Londres, qué es lo que más les ha gustado. Por ejemplo, podemos decir, algunos dirán que, por ejemplo, lo que más les gusta es, por ejemplo, Trafalgar Square. Otros dirán el Palacio de Buckingham, lo que es la propia parada militar en el tema de lo que he comentado anteriormente. Otros dirán, por ejemplo, que les gustará mejor el mercado de Camden Town. Entonces, primero les dejo a ellos un poco que expongan qué es lo que más les ha gustado de Londres, y luego pasaríamos un poco a leer algunos capítulos de las zonas más características. Ahora mismo, por ejemplo, de una forma un poco más detallada, pues las zonas emblemáticas de Londres. En este caso, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos utilizar es una visita al British Museum, al Museo Británico, una visita en la cual, bueno, tal como describe el libro, sobre todo a partir de este viajero, nos da detalles un poco de las diferentes salas, de los diferentes elementos que tiene cada sala, y un poco, pues a nivel sobre todo importante es que se necesita tiempo para poder visitar todo el museo. Otro aspecto también importante que se puede comentar en la clase es visitar el Museo de Transportes, que se ven desde los primeros carruajes del siglo XIX hasta lo que puede ser un autobús de 2 pisos, esa estructura que es muy característica, sobre todo en Londres, que es el do sightseeing, que es ver un poco lo más característico y lo que más llama la atención dentro del propio Londres. Luego también tendremos también otro aspecto también que habla el libro, es visitar la Torre de Londres y también el puente de Londres, ese famoso London Bridge, característico en ello. Después de haber leído una serie de capítulos, principalmente del tema que nos concierne hoy en día, luego también pasaremos, si queda tiempo, a hablar un poco sobre algún tema de actualidad. En este caso, por ejemplo, planteo, por ejemplo, qué otras ciudades en Europa merecen ser visitadas. Hay alumnos que, por ejemplo, comentan que les gusta más París que Londres, otro me dirá que Berlín más que Londres, otro pues Lisboa más que Londres. Entonces cada uno va a ofrecer su opinión, y por lo tanto vamos a contrastar las opiniones, todo ello en el idioma inglés. Esto sería un poco en líneas generales lo que es la clase de conversación para hoy. Luego, para el tema de iniciación, lo que hacemos normalmente, como todos los días, cogemos el Vaughan Wall. En este caso, por ejemplo, nos tocaría la lección 10, en la que trabajaríamos como siempre. Normalmente la estructura del libro va dividida en dos partes. Una primera parte que es el relato de un personaje con sus características y tal, siempre en función de nuestro nivel. Siempre hay que tener en cuenta que cuando utilicemos el Vaughan Wall, la lección que corresponde en función del nivel tiene que ir también muy paralelo a lo que vas explicando, sobre todo en la sesión anterior. Es decir, si en la sesión anterior he comentado que se van trabajando las estructuras de presente, presente continuo, pasado, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, tiene que ir también en consonancia con lo que vamos leyendo. Entonces son textos que van muy acordes con el tema de iniciación. Entonces, cada alumno lee un apartado, unas frases, vamos viendo, yo les voy comentando
o les trato de recordar si tienen alguna parte que les suscite pues alguna duda, pues algún aspecto gramatical o algún apartado de significación. Entonces, esa sería un poco la primera parte. Luego, hay una segunda parte que hay una relación de preguntas, normalmente entre 25 y 35 preguntas, que hacen referencia al texto que acaban de leer. Entonces, muy interesante porque es una forma un poco de saber si los alumnos han entendido el texto. En este caso, por ejemplo, va también muy relacionado el tipo de pregunta con el nivel que están trabajando. En el caso de que hubiera tiempo, 5 o 10 minutos, lo que hacemos es, les preguntamos una serie de preguntas básicas, pues, por ejemplo, el tema característico en el sentido, por ejemplo, where do you live? O, por ejemplo, how often do you go to the cinema? O por ejemplo, otra estructura sería, how far is your house? O otra pregunta que puede ser, how much is the ticket? O otras peculiares, when do you go shopping? Ese tipo de estructuras para que ellos también vayan asimilando un poco la idea esta. Y una vez que hemos completado, pues bueno, pues quedamos para mandar la siguiente lección el próximo día. En cuanto al inglés medio, aquí hay que comentar que ellos utilizan ambos libros. Lógicamente, empezamos con el Vaughan Wall con una lección mucho más adelante, mucho más complicada, también acorde con el nivel que trabajan. Todo ello, sobre todo en el tema del inglés, cogerán igual como el mismo sistema que cojo iniciación, pero lógicamente el texto ofrece mayor dificultad. Van leyendo, cada uno va leyendo según cómo le va tocando. Si acaso hay alguna duda, me van preguntando algo que no entienden. Se hace todo el texto completo y luego en la segunda parte hay también una serie de preguntas. Estas preguntas van muy en correlación con el tema del nivel que trabaja. Es decir, aquí lógicamente no vamos a trabajar un presente simple, un presente continuo. Aquí ya estamos hablando de estructuras mucho más complejas, sobre todo insistiendo en el tema de las oraciones subordinadas. Aquí utilizamos ya el because, utilizamos por ejemplo también el since, utilizamos también el when, es decir, ya dentro de estructuras subordinadas. Incluso también una de las preguntas que puedo hacer dentro de lo que es el texto es preguntarles un poco si tiene localizado, por ejemplo, una oración condicional dentro de las llamadas subordinadas. Una vez que hemos trabajado el texto que se les ha mandado previamente la semana anterior, en este caso, por ejemplo, una vez que han trabajado el texto, que es el que correspondería, sería el texto 60, lo que hacemos es pasar también a seguir trabajando a Trip to London, el otro libro, principalmente sobre todo en función del nivel que ellos trabajan. Es decir, si nosotros, por ejemplo, trabajamos el tema del transporte, lógicamente todo en inglés, siempre con un nivel algo más inferior que el de inglés de conversación. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en el inglés medio? Pues ellos van señalando los lugares más emblemáticos de Londres y luego pues yo les hago preguntas. En el caso, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, si les pregunto si han estado en Trafalgar Square, si han visto la columna de Nelson, o por ejemplo, si han estado en el metro de Londres, el famoso Tube, o por ejemplo, si han estado, por ejemplo, en este mercado callejero de Notting Hill, que incluso a lo mejor, si alguno a lo mejor ha tenido la oportunidad de asistir a ese famoso carnival, al carnaval este famoso, o bien, por ejemplo, si han tenido oportunidad paseando por la ciudad de Londres de comer un fish and chips, o por ejemplo de alojarse en un bed and breakfast, siempre dentro de lo que es este nivel característico. Entonces, bueno, pues cada uno va apuntando sus sitios que ellos recuerdan. De todas formas, las cosas, si hubiera alguno
que no hubiera ido nunca a Londres, pero bueno, siempre por la televisión, por internet, siempre tenemos imágenes de Londres, ¿eh? Y nada, esto sería un poco el desarrollo de lo que sería la sesión 2. Muchas gracias y lo pueden ver ustedes en el canal YouTube de Educo. Gracias.